Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La guerra contra el potasio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de la guerra contra el potasio. Este potasio en específico que están viendo aquí, pero hay muchas clases de potasio. De hecho, hay 8 clases de potasio distintas, ¿no? Esta es una que nosotros usamos dentro del sistema Natura Slim. Estuve haciendo investigación. Encontré que había uno de ellos, una forma que era más absorbible que las otras y por eso lo usamos. Pero todo el potasio es bueno, me sigue. Lo que pasa es que este es más absorbible. Pero quiero hablarles de la guerra que ha habido contra el potasio porque hay tanto malentendido con el tema del potasio. A veces uno le habla a un médico del potasio y se le paran las orejas así como si uno estuviera hablando del diablo. La realidad es que yo los primeros años que yo trabajaba en Natura Slim, yo también le tenía miedo al potasio porque me había comido el cuento del miedo al potasio. Fíjense, el cuerpo humano pues es una maravilla y uno de los minerales principales que el cuerpo necesita es el potasio. Las células del cuerpo, todas las células del cuerpo tienen dentro mucho potasio, mucho potasio, mucho potasio, y fuera de la célula pues está el sodio, la sal, ¿verdad? Y adentro el potasio. El potasio saca el líquido para afuera. La sal, el sodio, hace todo lo contrario, lo retiene, ¿no? Por eso es que consumir sal, pues te sube la presión. Y por eso es que consumir potasio te baja la presión, ¿no? Porque la sal retiene el líquido y el potasio lo saca para afuera, es un diurético, ¿no? Ahora, algo que es interesante mirar es que si usted mira la dosis de potasio que está permitida, observe esto, fíjese, mire, esto es un frasco de potasio, ¿verdad? Observe esto, ¿ok? Y no sé si todo lo ha podido observar, fíjese. Mira el tamañito tan pequeñito, minúsculo, que tiene una cápsula de potasio. ¿Sabe por qué es tan chiquitita? No hay otros suplementos naturales así. Ninguno es tan pequeño, solamente el potasio. Y yo me puse curioso y dije, ¿por qué diantre obligan a que sea tan pequeño? Si la gente necesita tanta cantidad de potasio. Y descubrí por qué. Las cápsulas de potasio las tienen reguladas. Las tienen reguladas porque uno puede hacer y que sobredosis. Entonces las tienen reguladas por ley a no más de 99 miligramos. Por eso el potasio es un frasco lleno de muchas capsulitas bien pequeñitas. Son miniaturas, parece casi granos de arroz. Ok, pues eso yo me puse a investigar por qué le tienen tanto miedo al potasio, si es tan importante para el cuerpo. Cuando fui a investigar por qué eran tan pequeñas, regreso a la pizarra, pues encontré por qué. Encontré que lo que pasa es que la farmacéutica, allá en el año 1926, descubrió que si las personas tomaban potasio, el potasio eliminaba la sal. Porque cuando usted toma potasio, el cuerpo orina la sal. Si eliminaba la sal, ¿qué hacía? La presión, la alta presión, bajaba. Al bajar la presión, se cae la venta de medicamentos. Ahora ya los medicamentos diuréticos, bloqueadores de calcio, los inhibidores de la enzima, lo que llaman el ACE, el ACE, que son los que mantienen la presión alta, todo eso, al tomar potasio, baja la presión. Y la farmacéutica vio que había peligro y le vendieron la idea a los senadores que no saben nada sobre el tema de cómo funciona el cuerpo, de que no podía ser más de 99 miligramos, que es la capsulita, esa miniatura microscópica que usted ve ahí, que parece un granito de arroz, ¿no? De esa forma controlaron que a la gente le tuviera miedo al potasio, te tomaran una capsulita al día, 2 capsulitas al día, pero usted sabe, el Comité de Nutrición y de Alimentos del Instituto de Medicina Nacional Americano, que es el que establece lo que se debe usar, establece, y lo va a ver escrito, es lo oficial, que deben ser 4.700 miligramos de potasio por día para un adulto. Eso significa que usted tendría que tomarse 47 capsulitas de esas para llegar a eso, que es lo que es recomendado por día. Mientras tanto, cuando usted mira los alimentos que tienen potasio, pues hay muchos que ya parecen peligrosos, porque es mucho más de 99. Por ejemplo, los frijoles blancos,
Una taza de frijol blanco tiene 1189 miligramos de potasio, tiene casi 12 cápsulas. Está en peligro usted si come frijoles blancos. ¿Okay? El aguacate, una taza de aguacate tiene 975 miligramos, son casi 10 cápsulas cuando usted se come un aguacate. ¿Okay? La papa, 941, 9 cápsulas. Los frijoles negros, 773 miligramos por taza. La salsa de tomate, una taza, tiene 728, 7 cápsulas. El yogur, casi 6 cápsulas, 573. El camote, que es lo que le llaman acá batata, papa dulce, 542. Entonces, inclusive un guineo, que le llaman banana, cambur, plátano en México, pues un guineo tamaño normal tiene total como unos 980 miligramos de potasio. Un simple banana. ¿Qué pasa? Que tal parecería, nos han vendido la idea de que el potasio es peligrosísimo y por eso lo hacen en esas cápsulas chiquititas. ¿Para qué? Para que no se le caiga el negocio de la alta presión. De hecho, el cuerpo no puede utilizar la glucosa del cuerpo si no tiene potasio. Inclusive, no hay forma de bajar la glucosa de forma natural sin potasio. El potasio es el mineral más alcalino que existe de todo, es un pH de 9.0 y eso hace que los ácidos del cuerpo salgan del cuerpo y alcaliniza el cuerpo. Entonces, inclusive el potasio tiene efectos anticáncer. Pues no quieren que usted lo sepa, quieren que usted se crea que eso es peligroso, por lo tanto se lo hacen en unas capsulitas bien pequeñas. Nosotros, por ejemplo, dentro de las clínicas Natural-Slim tenemos personas que estamos dándole 8 cápsulas con cada comida, 8 al desayuno, 8 al almuerzo, 8 a la cena. Y lo único que pasa con esa persona es que se mejora, se le baja la inflamación, se le quitan los calambres, le baja la presión, le tiene que quitar los medicamentos, la sexualidad le funciona nuevamente y todo vuelve a funcionar, simple y sencillamente porque es mentira la guerra que han tenido contra el potasio. El potasio no tiene problema. Claro, si usted tiene problemas con los riñones, eso es una historia distinta. Porque entonces los riñones son los que manejan el potasio. Por ejemplo, hay unos indios muy famosos en el Amazonas, y lo puede usted googlear, pregúntale a Mr. Google, se llaman los indios Yanomami. Estos indios Yanomami son famosos, porque son una gente súper saludable. No existe ni un solo diabético en la tribu de 5.000 indios Yanomami. No hay gente con alta presión. Son la gente más saludable de la selva del Amazonas. La Universidad de Brasil, de Sao Paulo, Brasil, se puso a hacer una investigación, la hizo en el 2003, hizo la investigación con los indios Yanomami y encontraron que una de las razones es que el consumo diario de un Yanomami es de 8.500 miligramos de potasio por día. A nosotros nos recomiendan 4.700, pero los Yanomami usan 8.500. Búsquelo en internet porque el estudio existe. Nada, no hay ningún miedo con el potasio. De hecho, cuando usted usa un jugo de vegetales, usted está tomando un montón de potasio y por eso que se va a sentir tan bien. Así que sin miedo, sin supresión, no acepte las mentiras sobre el potasio. El potasio es súper saludable y es bueno para su salud y le ayuda a mejorar todas las condiciones de salud. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.